¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar con un nuevo video. Empezamos. Bueno chicos, vamos a hablar acerca de lo que es un conflicto. Si revisamos los temas anteriores encontraremos suficientes elementos para construir la definición de conflicto. Pensar por ejemplo en la multiplicidad de características que diferencian a los seres humanos y en la necesidad de garantizar a toda la población sus derechos y libertades en condición de igualdad y sin desconocer las diferencias. ¿No es esto pues un conflicto? Si hacemos una descripción de las actividades que desarrollamos en un día y la interacción con otras personas que dichas actividades implican, nos daremos cuenta que el ser humano vivimos en un permanente conflicto. ¿Por qué debemos obedecerle a nuestros padres si queremos tomar nuestras propias decisiones? ¿Por qué ir a estudiar si queremos ir a la playa o al cine? ¿Por qué debemos compartir nuestro pastel de cumpleaños con nuestros amigos y compañeros? ¿Por qué nuestros padres deben elegir un líder político que represente sus intereses? Porque todos quieren el poder para tomar decisiones. Podríamos enumerar las miles y miles de ejemplos por lo que los conflictos son tan naturales como la existencia misma del ser humano. Un conflicto puede definirse como una situación en la que dos o más partes se ven enfrentadas debido a que cada una persigue objetivos e intereses diferentes. Cada parte lucha por alcanzar y defender sus propósitos y al hacerlo emplea actitudes desobligantes o incluso opta por usar la violencia como mecanismo de resolver el conflicto. Hagámonos esta pregunta: ¿será posible eliminar los conflictos? Poner de acuerdo a los seres humanos o pretender que no se equivoquen y vivan en perfecta armonía es imposible. Pretender eliminar los conflictos sería tanto como eliminar las diferencias y hacer que todos los seres humanos pensaran y actuaran de la misma forma. Ahora bien, el conflicto por sí mismo no es un problema. No es problema que los seres humanos sean diferentes y busquen objetivos diferentes. El problema radica en la forma en cómo expresan sus diferencias y buscan sus objetivos. A veces olvidan sus deberes y ponen límites a sus impulsos, pasando por encima de los demás y haciendo daño en sus acciones. De esta forma los conflictos se presentan en diferentes edades, trabajos, lugares, ¿sí? En la familia, en el colegio, en el trabajo, en grupo de amigos en general, incluso en una guerra mundial. El conflicto por sí no es sinónimo de violencia, dependiendo de los objetivos que persigan las partes, de la forma como pretendan, cómo se pretenda manejar este conflicto puede alcanzarse en diferentes formas de solución. Así los conflictos pueden clasificarse pues según su dimensión y su intensidad y sus objetivos. La dimensión del conflicto está determinada por el número de participantes que intervienen. Puede ser un conflicto entre dos personas o entre naciones. Bueno chicos, el conflicto bélico más grande fue el de la Segunda Guerra Mundial, en la que se involucraron 110 países que se dividieron en dos bandos, las potencias del eje y las potencias aliadas. En cuanto a su intensidad, las partes de un conflicto pueden ser dispuestas a mediar o por el contrario mantenerse firmes en su posición. En el primer caso, los conflictos se solucionan de forma pacífica. En el segundo podría llegar a la guerra. La intensidad de la Segunda Guerra Mundial fue tan grande que se implementaron armas atómicas, las cuales destruyeron ciudades enteras. Este conflicto finalizó con el anuncio público de la rendición por parte del emperador japonés Hirohito. Finalmente, por los objetivos que persiguen las partes de los conflictos pueden ser políticos sociales, políticos culturales o económicos. Por ejemplo, la Guerra Fría fue un conflicto político. Irak fue intervenida en 2003 por intereses económicos y el apartheid fue una política que produjo un gran conflicto social interior en la misma nación. La violencia y la guerra constituyó no solo una de las posibles consecuencias del conflicto, pero no son una característica definitiva y necesaria de su desarrollo. También hablamos dentro de esto, hablamos de elementos de un conflicto. De acuerdo con John Paul Lederach, en todo conflicto pueden identificarse tres elementos: los actores, el problema que dio el origen al conflicto y su desarrollo. Los actores son los individuos involucrados, afectados y protagonistas y espectadores, ¿no? El problema se refiere a los motivos e intereses que generaron la discordia de las partes. Y el desarrollo del conflicto es cómo se aborda el conflicto, ya sea pacífica o de manera violenta. Ahí vemos la solución para estos dos. Siempre habrá una forma pacífica de resolver un conflicto, sobre todo cuando las partes se detienen a revisar el problema constituye algo imposible a superar, sin ganadores y vencedores, o si se debe una falta de comunicación. Pero chicos, no es necesario ir muy lejos para encontrar conflictos. Observas y protagonizas conflictos de diferentes características en el barrio, en el colegio, en la familia, en el grupo de deportes, etc. Muchas de esos son el resultado de simples errores de comunicación,
falta de información y percepciones equivocadas y herencias de conflictos anteriores. Por esa razón, la intervención de un tercero como elemento de mediación resulta oportuno para identificar las posibles soluciones de un conflicto. Así es como en un determinado momento los seres humanos, conscientes de sus diferencias, con el deseo de convivir, acuerdan en entregarle a un tercero las responsabilidades de administrar sus recursos y regular sus relaciones. Esta teoría forma parte de la base sobre la cual descansan los modelos políticos representativos democráticos, constitucionales de nuestra época. Como resultado de lo anterior, los seres humanos organizados deciden formular normas y acuerdos que les permiten vivir en la comunidad. Ejemplos de eso son las normas que regulan las relaciones de la vida cotidiana, como son el manual de convivencia de un colegio o el código de policía. ¿Quiénes son los responsables directos de un conflicto? Tal como se menciona en la página, lo anterior, los actores son la parte fundamental de un conflicto. De acuerdo con su participación dentro del conflicto, estos pueden clasificarse como directos, indirectos o activos o pasivos. Por ejemplo, en un conflicto del barrio, los actores responsables directos serán aquellos entre quienes se presente la discordia. En este caso, un responsable directo puede ser el vecino que llamó a uno de los actores directos y le expresó algo que lo disgustó y lo motivó a reclamar. En el desarrollo del conflicto se manifiestan responsables activos cuyas acciones contribuyen a la solución o profundización del conflicto. Por su parte, los responsables pasivos son los individuos que conocen y observan el conflicto y aún pudiendo hacer algo para evitar consecuencias negativas, prefieren la indiferencia y el silencio. Debe tenerse en cuenta que un conflicto puede constituirse en una oportunidad de organización, colaboración y crecimiento personal. Bueno chicos, eso es todo por hoy, espero que estén muy bien, un fuerte abrazo, bendiciones, chao chao.